Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17, 20 al 26. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido, para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 113. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan en el capítulo 15, que por aquellos caprichos de la liturgia había aparecido recientemente en días pasados, tiene varios verbos preciosos que nos invitan a la alegría, a sentirnos amigos de Jesús y elegidos, escogidos personal y preferentemente por Él. Pero hay un verbo especial sobre el que queremos meditar en este día.
Jesús, en efecto, invita a sus discípulos y en ellos a la humanidad entera a permanecer en su amor. Y da una clave: si guardan mis mandamientos, si obedecen mis palabras, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado, dirá Jesús, los mandamientos de mi Padre Dios, y permanezco en su amor. Hoy, ante esta pregunta que tú me puedes formular, ¿cómo permanecer en Cristo? ¿Cómo no dejar que mi fe se vuelva un fogonazo, un instante, una emoción pasajera, sino que perdure en el tiempo? Te doy 3 claves. La primera: no dejes apagar el primer amor por Jesús. Así como no dejas y no debes dejar apagar el primer amor por tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu familia, no dejes apagar el primer amor cuando sientes que Dios en Jesucristo por el Espíritu llama, toca las puertas de tu corazón, te invita a una nueva vida con ocasión de una Eucaristía, un retiro espiritual, un acontecimiento puntual en tu vida, un encuentro que te pareció muy llamativo con un amigo, allí donde te encuentras con Dios. Ese amor, ese fuego no se puede volver rescoldo y luego cenizas. Esa brasa debe de arder todos los días. Ahora me preguntas cómo no dejar apagar el primer amor, cómo mantener esa llama de fuego del amor primero por Dios y sentir esa alegría de experimentarme querido profundamente por el Señor. Y yo te diré, en tu oración de cada día, que es como conversar con un amigo, en tu lectura de la palabra bíblica, especialmente los evangelios, los salmos y las cartas de San Pablo, en tu Eucaristía frecuente, sobre todo cuando el sacerdote pone en alto el pan y el vino eucarísticos, en tu vida fraterna, sin choques, sin tensiones, con paz y armonía, y en tu caridad con el necesitado, descubren todas estas sencillas acciones: la oración, la lectura meditada de la palabra de Dios, la Eucaristía, la vida como hermanos y la caridad con gente que sufre. Descubre y reconoce el rostro de Dios, la carne viva de Cristo, como la llama el Papa Francisco, el fuego del Espíritu que quiere arder en ti, no lo dejes apagar. Pero hay una segunda clave que te quiero presentar. Un cristiano no puede caminar solo. Jesús formó una comunidad de discípulos y los invita a formar comunidades de creyentes. El mismo Dios Padre en el Antiguo Testamento no llama individualmente, sino en función de guiar una comunidad, un pueblo elegido, Israel. Hoy descubre, como habla la Biblia, ay del solo, cuide de no caer, porque si cae no tendrá quien lo levante. Hay una primera comunidad, la comunidad conyugal. Hay una segunda comunidad natural, la comunidad familiar. Hay una comunidad cristiana que se hace alrededor de tu parroquia, de los grupos apostólicos, del movimiento al que perteneces. Pero te invito, te clamo, te suplico, no camines solo en la fe, porque te puedes perder. Cuando un pequeño grupo camina sin estar con la iglesia, se puede volver secta, aún dentro de la iglesia católica. Y cuando un católico, un cristiano, camina solo, fácilmente se puede desanimar. Hoy reconoce que necesitas esa comunidad conyugal, familiar, esa comunidad cristiana, donde desde la palabra, la oración, la voz de aliento, el ánimo, el estímulo, cuando estés decaído, otros te levanten, y al contrario, cuando otros estén decaídos, tú los puedas levantar y animar. La fe es tan hermosa,
cuando se comparte en comunidad, cuando se siente la vida de Dios y que esa comunidad son un solo corazón, una sola alma, uno solo con Cristo. En la vida conyugal, el misterio del sacramento matrimonial, en la vida familiar y en la vida cristiana, donde se experimenta el sacramento de Cristo vivo en los hermanos con los que compartes. Cuida tu comunidad, no te aísles, no te encierres, no te metas solo frente a tu celular, en tus redes sociales, en tu WhatsApp. Terminarás tan saturado de mensajes y a veces tan vacío y tan solo en tu corazón. Por más que hay comunidades digitales que son importantes, no dejes la comunidad presencial. Pero habría una tercera clave, y es hablar un poco del mundo de hoy, cuando por el confinamiento, cuando por la pandemia, cuando por las medidas restrictivas de distanciamiento social, no tenemos otro camino sino el de encerrarnos un poco, que no es lo ideal, lo repito. Apóyate y permanece en el amor de Cristo, mirando en canales católicos, en páginas católicas, tantos buenos predicadores, tantas reflexiones valiosas. Desde hace 11 años hacemos un esfuerzo gratuito en Amén Comunicaciones, apostolado en los medios, para una evangelización nueva, AMEN, Amén Comunicaciones. Hacemos un esfuerzo por llevarte el Evangelio cada día, la Eucaristía frecuente, una reseña del santo que destaca la liturgia de la Iglesia en cada día, la liturgia que es la oración oficial de la Iglesia en la mañana, laudes, en la tarde, vísperas, en la noche, completas, además de numerosas reflexiones existenciales que te puedan servir para la vida. No te quedes solo, y si definitivamente no puedes estar con otros, por lo menos en el recurso digital tienes una posibilidad de fortalecer, de animar tu fe. Si estás en un país de minoría católica, de una parroquia muy lejana, de otra lengua, apóyate en Dios, pero no camines solo. Será una buena receta para que permanezcas en el amor de Dios. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.